Reporte Católico Laico es Conexión RCL. En esta oportunidad nos acompaña Naudi Suárez, es investigador, historiador, un reconocido historiador venezolano, profesor universitario, que entre otras cosas también se adentra en estos momentos en una temática que creo que muy pocos han abordado en Venezuela, como es la historia del cristianismo, la historia de la iglesia en Venezuela. Naudi, ¿por qué? Bueno, no porque lo busqué, digamos, expresamente, sino porque se presentó, por decir así. Uh, yo he trabajado durante mucho tiempo, inicié mis trabajos de investigación histórica ligadas al origen y al desarrollo de las corrientes políticas contemporáneas en Venezuela. Corrientes políticas que dieron a su vez origen a partidos políticos. Uh, ese espectro, digamos, limitado de trabajo se fue ampliando son procesos, por decir así, intelectuales, ¿no? Y en los últimos tiempos he ido hacia atrás y he tenido la ocasión de, por decir así, confrontar los orígenes de Venezuela, es decir, confrontar esos 300 años, por lo menos 300 años, que sirvieron para crear, para generar una sociedad, a saber, la sociedad venezolana. Es lo que comúnmente, con propiedad o sin ella, se llama la sociedad colonial. En donde la iglesia, por cierto, tuvo una es. presencia muy influyente. Entonces, cuando tú estudias la sociedad llamada colonial o la sociedad preindependentista, lo que tú quieras, te encuentras con una sociedad en la cual lo religioso y lo religioso regido por una iglesia en particular, como lo es la católica, lo religioso, digo, impregnó todo tipo de actividades. Es impresionante, es decir, no solo lo que uno pudiera imaginar, lo que tiene relación con la práctica de un credo, ¿no? Sino que hasta la economía venezolana, por ejemplo, te tiene un componente religioso. Las artes en general, ¿no? Piensa en la arquitectura, en la pintura, o piensa en actividades intelectuales como la escritura de la historia o de la poesía. Allí el componente religioso está a la mano, pues. A la hora de testar, por ejemplo, de testar quiero decir de escribir un testamento, tú ves además con mucha claridad cuán importante era este elemento religioso. Y lo ha sido a lo largo de toda la historia venezolana, inclusive después de que nos liberamos de España y después en la etapa moderna también lo sigue siendo. Hoy en día las instituciones están venidas a menos en la credibilidad nacional y sin embargo la iglesia sigue apareciendo como una institución confiable. Entonces yo lo que te diría es... ¿cuáles son las etapas que tú has distinguido en tu investigación en torno a este tema de la iglesia en Venezuela, la iglesia católica? Yo he trabajado, Maki, sobre todo lo que tiene que ver con lo que yo llamo los vasos comunicantes entre la iglesia y la sociedad civil, vista en la perspectiva del poder político organizado o no. Y desde ese punto de vista yo he creído distinguir tres etapas, más o menos bien diferenciadas. Estoy hablando de un comienzo y solo un comienzo. Sí, de algo incipiente que todavía... del intento de entender. Pero, por ejemplo, está claro que durante 300 años Venezuela conoció un régimen político monárquico en lo que era su conformación, ¿no? En que actuó en alianza con el factor religioso. Eso que se llama la alianza entre el trono y el altar. El trono para referirse
al poder Al político, poder político. a la monarquía, y el altar para referirse a la religión, fue una verdad, pero una verdad de todos los días. Y eso te llevó a fenómenos curiosos en Hispanoamérica, es decir, en lo que se llamaban los territorios españoles en América, a saber, una especie de condición de funciones intercambiables. Por ejemplo, en países como el Perú, la entonces Nueva Granada o México, surgieron individuos que combinaban su condición de jerarcas religiosos, es decir, arzobispos, por ejemplo, y de funcionarios civiles, virreyes, por ejemplo. Entonces, digo, México, Perú y la Nueva Granada conocieron los arzobispos virreyes, ¿no? Algunos de ellos famosos, ¿no? Pero en capitanías generales como era Venezuela, que era, digamos, una jerarquía menor, de un peldaño más abajo, también eventualmente se dio el caso de obispos que fueron obispos y gobernadores capitanes generales, lo que indica pues cómo te llegaba a funcionar esa alianza. ¿En qué se traducía eso? En que no había sector, y eso lo quiero enfatizar en esto, no había sector de la actividad en que esto no se diera. Y llevó a una alianza en que se sostenían mutuamente una y otra institución. Por eso se ve el caso de cómo en un primer momento, sobre todo, cuando aparecen por decir así, cuando aparece o se inicia ese proceso que va a desembocar en la independencia, se ve cómo la iglesia se pone del lado de la corona. Esto te va a cambiar y en 1810, 1811 veremos cómo en Venezuela el clero mismo se divide. Eso te iba a decir, el clero tomó las armas, empuñó las armas, se arremangó la sotana y luchó por la independencia. Ahora, quizás eso explica... Eso fue así, hubo muchos sacerdotes, ¿no?, que participaron y fueron figuras eminentes en congresos que declararon la independencia en países de América Latina. Ahora, ni siquiera eso explica la fusión tan importante entre el cristianismo como doctrina y la ideología emancipadora, por llamarlo de alguna manera. Nosotros nos independizamos de España, de la corona, y sin embargo Venezuela siguió siendo católica, apostólica y romana. Eso tiene que tener una explicación mucho más profunda. Así es, eso yo lo colocaría en la segunda etapa, que es la etapa que yo llamo de conciliación entre cristianismo y república. Hay una figura eminente en Venezuela, eminente y singular en estos trabajos. Es decir, la pregunta era esta. Hasta entonces, en general, en Europa y como resultado del caso europeo en nuestros países, la alianza entre el poder religioso y el poder político encarnado en las monarquías databa de siglos, ¿no?, pero de muchos siglos, de manera tal que se pensaban que era irrompible y que no convenía además que se rompiera eso. Y que otros regímenes, ¿no?, de tipo político, por ejemplo el régimen republicano, pues no era, en definitiva, no era cristiano, ¿no? Entonces, Roscio y otros se empeñaron en demostrar que sí, que se podía hacer con la más tranquila de las conciencias, digamos, republicano y cristiano. Ese Roscio de que estoy hablando se dio a escribir y a hacer prédica de esta idea, y de allí surgieron varios trabajos suyos, el más fundamental de los cuales fue un libro muy grueso y muy bien argumentado, sí, que se llamó El triunfo de la libertad contra el despotismo. ¿No? El triunfo de la libertad sobre el despotismo, en donde en lo básico su originalidad estribó en
el uso de la Biblia que durante 300 años de colonia por lo menos se había empleado, ¿no?, para mostrar que los monarcas, por decir así, que la monarquía era divina. Entonces, esa misma Biblia la va a utilizar Rocio para intentar demostrar lo contrario. Claro. Sí, que él dice que la forma natural, que la forma bíblica, la forma que una otra lectura de la Biblia daba, era la de que la república era de suyo un régimen más cristiano que lo que podía ser el concepto de la monárquico. libertad, el concepto de la libertad contenido Sí. en la formación religiosa. Ahora, fíjate, él obviamente en ese libro, que es muy importante para entender esos momentos en la historia de Venezuela, él condensa su argumentación, pero resulta que después los patriotas van más allá y quieren que Venezuela siga siendo católica, apostólica y romana, entre otras cosas, porque entienden que el cristianismo genera ciudadanía. Y sobre eso es que quiero hablarte ahora. Es decir, para una buena ciudadanía como que hace falta un buen catecismo. Con toda seguridad, por casualidad, estaba leyendo apenas ayer, ¿no?, unos textos de Bolívar a propósito de el volver a restablecer relaciones con el papado, con la Santa Sede, ¿no?, luego de que la coyuntura de la independencia las había roto, y en que además España tenía interés en que no se restablecieran porque eso significaba reconocer a la República. Y entonces el caso es que Bolívar demuestra personalmente un empeño muy interesante y muy mantenido por no romper con Roma, ¿no?, y porque se mantuviera la alianza que con su lenguaje él va a llamar de la espada y del incensario, ¿no? Y él entendía que el factor religioso era de primera importancia para la construcción de esa república naciente en cuyo nacimiento él estaba teniendo tan importante papel. Es más, es decir, es que Bolívar no se imaginaría, y este es un dato poco conocido, pero Bolívar personalmente se llegó a interesar por cosas como cuál era el catecismo más apropiado para la enseñanza de los niños y la enseñanza de los jóvenes, y escribió sobre eso, y señaló, por cierto, ese Bolívar que había aprendido catecismo, y en el que cuyo maestro, otro dato también pues, que es muy poco conocido, cuyo maestro de catecismo había sido nada menos que Simón Rodríguez, a quien después se le ha dado una fama de anticlerical y de individuo de eso que de cabeza caliente desde el punto de vista religioso. Pero en su niñez, el maestro de catecismo de Simón Bolívar se llamó Simón Carreño, alias Simón Rodríguez. Imagínate tú, que era su gran y querido maestro. Ahora, yo te preguntaba esto porque ya para terminar yo quisiera hacer un poco de acercar un poco lo que estamos hablando a los tiempos que vivimos. Venezuela en este momento para nadie es un secreto que hay una degradación de orden moral y un desconocimiento de principios y valores, una confusión muy grande en esta materia. Y me parecería adecuada una reflexión tuya como historiador acerca de la falta que nos hace a nosotros volver un poco sobre el tema de la doctrina cristiana en este caso, para poder rescatar un poco la integridad de la nación, que en este momento pareciera que se ve no solamente afectada, sino en serio y grave riesgo. Sí, cuando yo observaba en la televisión en los días del llamado caso ciertas escenas, y en particular recuerdo la de dos personas sobre una enorme motocicleta, uno la manejaba y el que iba detrás llevaba sobre sus hombros media res, ¿no? Yo me preguntaba, ¿esta gente tendrá conciencia y en qué medida del bien y del mal?
Yo creo que la cosa en la Venezuela de estos últimos tiempos, las cosas se plantean como para preguntarse eso, como para preguntarse si la moral más elemental, ¿no? esa que permite distinguir, o que debiera permitir distinguir entre lo bueno y lo malo, ya es una cosa que del pasado. Yo creo que el rescate de la venezolanidad, el rescate, diríamos, de una moral y de una ética nacional, pasa de una manera muy importante por la vuelta a algo tan elemental como el catecismo. De otra manera, nos veremos, y Venezuela ha conocido cosas parecidas, aunque no de esta magnitud, nos veremos en el caso, resumido en una anécdota, de uno de los tiempos más duros y difíciles que vivió Venezuela, que fue la llamada Guerra Federal, ¿no? De la Guerra de los 5 años o Guerra Federal, que fue después de la independencia, la guerra más cruenta, la guerra más cruel. Queda la anécdota sobre a propósito de los procedimientos que se emplearon y de las conductas que se conocieron de un general, ¿no? que había participado en la Guerra Federal, en el bando federal, creo que Loreto Arizmendi, ¿no? que hablaba de los 3 golpes de la Federación, ¿no? y explicaba que los 3 golpes de la Federación eran matar, fornicar y hurtar, ¿no? De manera que lo decía, que eso habían llegado, esas conductas habían llegado a ser absolutamente normales. Entonces, yo pienso que en la actualidad, ¿no? Las cosas han llegado a extremos tales en que conductas ya no de dudosa moralidad, sino de inmoralidad absolutamente concreta, han terminado por ser toleradas y en algunos casos, quién sabe si estimuladas. Bueno, Naudi, nosotros estamos encantados con esta conversación, como todo. Tiene un término cada una de nuestras conversaciones, pero pienso que no sea la última, porque sobre todos estos temas, obviamente, hay el mayor interés en nuestros días y tenemos el deber moral, justamente, de desarrollarlos. Muchísimas gracias a Naudi Suárez, al profesor, historiador, investigador Naudi Suárez, por haber estado con nosotros aquí en RCL en esta oportunidad. Conexión RCL, orgullosos de ser católicos.